Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura especial. Es una predicción 2024 para ellos y ellos del signo de Acuario. Corazón, ¿cómo estás? Tenía que entregártelo, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Vamos a ver, mi querido Acuario, qué arcángel te acompaña este 2024. Tú solamente toma lo que es tuyo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Acuario, ¿qué arcángel te acompaña? Esta cartita, corazón. Empezamos, Acuario. Dice, niños índigos y de cristal. El arcángel Metatrón. Tienes un vínculo con los niños, especialmente posees el don de ayudar a los infantes sensibles. ¿Sabes qué siento, corazón? Al margen de la edad, cariño, siento como que este 2024 tú vas a estar como muy protectora, muy protector. Posiblemente vas a estar como guiando a muchas almas, mi querido Acuario. A lo mejor un amigo, a lo mejor un extraño, a lo mejor un familiar tiene algún tipo de problema, como que tú vas a estar ahí para ellos. No digo que le vas a llenar de oro, no, pero al menos para escuchar, para aconsejar, porque te noto así, te noto como muy protector, Acuario. Muy protector. Y no sé por qué siento un Virgo también para muchos de ustedes. El otro mensaje también, Acuario, quizás el 2024 vas a estar con esa energía de querer formar lo que es una familia, de ser madre, de ser padre, vas a estar como muy deseoso con este tipo de energía, cariño. O simplemente muchos de vosotros, Acuario, puede ser que va a llegar lo que es un nuevo integrante, lo que es en tu familia, de una forma directa o indirecta, mi querido Acuario. Pero te noto así, te noto como muy maternal, muy paternal, mi querido Acuario, ¿vale? 2024, siento, corazón, que podría ser una maravillosa madre, un maravilloso padre, ¿vale? Pero te noto así, protección para todos. Vamos a ver, cariño, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo 2024 Acuario. Carta guía, carta consejo 2024 Acuario. A ver qué me dicen. Empezamos, cariño. Tenemos lo que es la carta del juicio. Yo siento, Acuario, que vas a soltar como una carga. Siento, mi querido Acuario, que te vas a liberar de un peso. El 2024. Porque la carta del juicio es una carta como si te estuviera recordando que si había karma que tú de repente tenías que pagar, ya lo has pagado el 2023, cariño. O simplemente el 2024 es un año de oportunidades, de empezar desde cero, cariño. Desde cero. Y como tenemos lo que es la carta del juicio, también representa lo que es el hilo de la vida. Muchos de vosotros, mi querido Acuario, vas a sentir una conexión muy especial con una persona que a lo mejor de repente conoces, pero el trato no era muy fluido, con una persona nueva, o simplemente puede ser que tú vas a estar haciendo lo que es el día a día y te vas a encontrar con una persona, o te chocas con una persona, o conoces a una persona con la cual tú me dices, Richard, no lo conozco de nada, pero parece que ha existido algo entre nosotros dos. Encuentro de relaciones kármicas, encuentro de almas gemelas, encuentro de llamas gemelas, mi querido Acuario, ¿vale? Siento un escorpio muy fuerte para muchos de vosotros. A lo mejor la persona que tú vas a conocer puede ser un escorpio. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a continuar. Vamos a ver, Acuario, esta carta que ha saltado. Voy a hacer caso, ¿vale? Aquí está. La carta del 10 de espadas. Muchos de vosotros, mi querido Acuario, como te había dicho con la carta del juicio, un renacimiento, empezar desde cero también. Siento que muchos de ustedes, cariño, se alejan de una situación que te causaba mucho estrés, porque aquí hay cuervos, que te causaba mucho daño. Siento que muchos de vosotros, mi querido Acuario, van a optar por su rescate, cariño. La carta del 10 de bastos, ¿ves?
Otra vez me sale, cariño. Muchos de vosotros, mi querido Acuario, posiblemente me dice Richard, ya no estoy bien en esa situación y creo que ha llegado el momento de que haga un cambio radical en mi vida. Para muchos de vosotros, cariño, te veo viajando, te veo cambiando de casa, te veo inclusive, corazón, cerrando una relación que te causaba mucho estrés. Siento que hay una renovación en tu vida, Acuario. Por eso que me salió la carta del juicio. Y como tenemos también lo que es la carta del arcángel corazón, el arcángel Metatrón, siento, cariño, que tú me dices, Richard, voy a rescatar a mi niño y a mi niña interior. Quiero ser yo mismo, quiero ser yo misma, me dices. La carta también, ¿ves? Corazón, ay por Dios, es que tu lectura está siendo precioso, cariño. Está siendo precioso tu lectura. Veo que en base a ese cambio, que en base a que tú de repente cierras un ciclo, vas a conocer o te vas a encontrar con el verdadero amor de tu vida. Mi querido Acuario, ¿vale? O simplemente hay una persona que está cerrando un ciclo en su vida, está terminando una historia, se está separando o ya se separó por muchos problemas y se encuentra contigo, Acuario. Porque aquí, tanto tú como la otra persona van a dejar todo para poder apostar por su nueva vida, Acuario. Siento esto, ¿vale? Si tú de repente, corazón, estás lidiando con una persona que tiene un compromiso o esa persona de repente se fue de tu vida y se comprometió con otro y con otra y tú no puedes sacarle de tu mente y tú de repente el 2023 estabas pensando si había una oportunidad, siento, corazón, que dos almas se encuentran, mi querido Acuario, ¿vale? Siento ahora un Capricornio, corazón. Vamos a continuar. La carta del 3 de copas, mira, cariño, reuniones familiares, amistades y triángulos amorosos, Acuario. El 2024 también está ligado con triángulos amorosos, corazón. Y tenemos lo que es la carta de la templanza. Yo lo que siento, mi querido Acuario, siento que te viene un rescate. Por lo que veo, el 2023, porque estas dos cartas son del pasado, ha sido un año como un poco negativo para ti. Muchos de vosotros posiblemente se están separando en este 2023. Muchos de vosotros posiblemente una persona se marchó de tu vida o te cuesta olvidar a alguien. Pero sin embargo, te viene una oportunidad. Hay un encuentro. Hay una reconciliación porque tenemos la carta del 3 de copas y te viene la paz. Te viene la paz porque la carta de la templanza dice, al fin Acuario va a recibir lo que tanto ha estado buscando en su vida. Te viene la paz, Acuario. Si esto lo relacionamos, mi querido Acuario, con la parte económica, para muchos de vosotros, mi querido Acuario, posiblemente vas a empezar un nuevo proyecto. Te veo inmigrando, sinceramente, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta carta, corazón, nos dice que te llevas todo. Muchos de vosotros, mi querido Acuario, el 2024 es una oportunidad para poder apostar un nuevo comienzo de vida en otro país. Sinceramente, ¿vale? Porque aquí me dicen, te llevas todo. Todo. No estás bien en el sitio donde tú estás, porque si te das cuenta, este terreno es árido, no produce nada y estás preocupado, preocupada. Entonces, siento, corazón, que en ese viaje que tú vas a hacer, te llega la oportunidad de poder tener un trabajo, un proyecto, inclusive, corazón, de empezar tu nueva vida. Nuevas amistades, nuevos amores, nuevos compromisos. El pack completo, mi querido Acuario. Oportunidades, cariño. 2024 nos dicen para Acuario empezar desde cero. Empezar desde cero, corazón. Te voy a sacar lo que es signos e iniciales. Vamos a ver. Signos iniciales, mi querido Acuario. Signos iniciales. Empezar desde cero. Vamos a ver, corazón. Signos iniciales, signos e iniciales, mi querido Acuario. ¿Qué me dicen? Me sale un Cáncer, me sale un Aries, me sale otra vez Aries, Piscis o Acuario, cierras con un Sagitario, pero también puede ser otro Acuario, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver. Te voy a sacar lo que es iniciales. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. La letra T, la letra F,
La letra O. La letra L. Uno más. La letra D. Ya está, corazón, ya está. Yo lo que quiero preguntar ahora, mi querido Acuario, ¿qué me quiere decir el oráculo? Esta cajita suena mucho, ¿vale? Te recomiendo que si estás con cascos, retíralo de tus orejitas para que no te afecte y luego pues te vuelves a poner el casco cuando termine de hacer el ruido, ¿vale? Ahora, mi querido Acuario, empezamos. El oráculo, ¿qué nos quieren decir para vosotros? Muy bien, mi querido colágeno. A ver, mira lo que veo aquí, Acuario. Mira lo que veo, corazón. Veo cariño, en primer lugar. Veo embarazos, Acuario, para muchos de vosotros. Veo nacimientos, porque aquí sale lo que es una pequeña margarita, aquí sale lo que es una pequeña libélula. Dice por destino, posiblemente ya alguien te lo ha dicho. A lo mejor de repente me dice, Richard, pregunté a una persona, un tarotista, un vidente, y me dijo que iba a ser madre o padre el 2024. Y sí, cariño, y tenemos aquí lo que es un pentagrama. Una oportunidad, una suerte. Por otra parte, también, mi querido Acuario, siento que muchos de vosotros se van a encontrar con una persona por destino, porque tenemos aquí la mano gitana, tenemos aquí lo que es esta libélula, la magia, corazón, esta margarita de un nuevo ser y el pentagrama. Te vas a encontrar con una persona por destino. Y si hablamos lo que es en la parte económica, muchos de vosotros, mi querido Acuario, si quieres hacer un proyecto por tu propia cuenta, el 2024 es propicio para ti, porque tenemos la suerte. La suerte te sigue, Acuario. La suerte te sigue y es por destino. El 2024, cariño, la suerte te sigue. Es un año también propicio si a lo mejor de repente tú quieres hacer apuestas al azar, ¿vale? También es un año propicio para vosotros. Siempre se hacen las cosas también con un poco de cautela, ¿vale? No vayas a agarrar, ahora te encierras lo que es en un casino. No, corazón, hay que ser un poco sensatos. Muy bien. Vamos a ver, Acuario, ¿qué me quiere decir el Arcángel Gabriel? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Vamos a ver. Dice, ego, está pasando por una fase de su existencia que nubla sus pensamientos y alimenta su ego. No se deje arrastrar por esos pensamientos negativos, es más fuerte de lo que cree. Deje de prestar atención a la voz de su ego que solo desea hacerle desgraciado o desgraciada. Vale. ¿Qué te dice esto, Acuario? ¿Te ha pasado alguna vez que a lo mejor de repente, si lo relacionamos lo que es en el amor, Richard, he estado con una persona por 20 años, pero nunca he sido feliz con esta persona. Esta persona me dice que nos tenemos que separar, pero Richard, ¿cuántos años invertido con esta relación? No lo voy a dejar, Richard. Aunque sé que no soy feliz, no lo voy a dejar. Cariño, este chico o esta chica no tiene la culpa, porque si tú me dices, Richard, 20 años sufriendo, tú sabías lo que había. Pero sin embargo te encaprichaste a esa persona. Es importante, cariño, que sueltes aquello que no te hace feliz, ¿vale? Ya no lo hagas simplemente diciendo, Richard, pero ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir de repente esta persona? Hazlo por ti. Date una oportunidad, porque tenemos la carta del juicio que nos hablan, volver a empezar otra vez desde cero. Nunca es tarde, mi querido Acuario, para darse lo que es una oportunidad, tanto lo que es en el amor, en la familia, en la pareja, etcétera, etcétera. Pero siento que muchos de vosotros no lo hacen, posiblemente porque, como te ponía como ejemplo, no quiero que sea feliz porque me ha arruinado la vida. Esa persona no te ha arruinado la vida, eres tú, cariño, por aguantar tanto, porque a la mínima que da señales, lo hubieras dejado. Muy bien. Vamos a ver qué me dice el tarot TV Series. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. ¡Wow! Las cartas, cariño. ¿Quieres hacer un salto? ¿Quieres hacer un cambio? ¿Quieres hacer un viaje? A ver, por Dios, esta carta. Tenemos lo que es la carta del sacerdote. Nos hablan de contratos, nos hablan de sentimientos verdaderos, de buenas intenciones. Vamos a ver. Hoy las cartas están, cariño, pero
Vale, esta carta lo siento, porque se levantó. Siento, mi querido Acuario, que una persona te va a hablar de sus intenciones. Este 2024 te vas a dar cuenta que un personaje, sea hombre o mujer, va a estar muy atento, muy atenta contigo. A lo mejor de repente te hace regalos, te entrega algún tipo de detalle. Esta persona, cariño, lo tienes comiendo de tus manos, ¿vale? Te vas a dar cuenta. A lo mejor de repente me dice, Richard, no tengo a nadie, pero a partir de 2024 hay una persona que va a estar muy entregado o muy entregada a ti. Veo invitaciones, veo que inclusive vas a llegar a su casa, esta persona va a llegar a tu casa, esta persona va a compartir todo contigo y empieza a crecer lo que es el sentimiento entre vosotros dos. Como dicen esa frase, cariño, aquí en España, el roce hace el cariño. Con una persona con la cual hay mucha confianza, cariño, con una persona con la cual de repente vas saliendo constantemente, te encuentras constantemente, va a surgir un amor entre vosotros dos. Tú lo tomas o tú lo dejas, mi querido Acuario, ¿vale? Vamos a ver las características, cariño. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Acuario, que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Por eso dice volver a empezar desde cero. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, posiblemente vas a estar lidiando con un Capricornio, pero también con personas que a lo mejor se están separando o están terminando lo que es una historia, o simplemente se están cambiando de país, o puede ser de repente de ciudad. La carta del 9 de bastos te dice, ten mucho cuidado con personas de elemento fuego, cariño, o personas que a lo mejor de repente son muy altos o muy altas, personas también con rasgos mulatos o son muy morenos, muy morenas. Siento, mi querido Acuario, que estos personajes con esos rasgos no vaya a ser que a lo mejor intenten terminar con tu relación. Puede ser que alguien se va a meter en medio de la relación que tú tienes actualmente y ese personaje puede ser alto o alta, delgado, elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, cariño. O simplemente una persona que piensa que tú le has quitado algo en su vida. La carta también del 5 de espadas. El 2024, cariño, también es un año de encuentros. Posiblemente te vas a estar coincidiendo con una persona la cual de repente te gustaría saber cuáles son sus intenciones. Vosotros dos se van a estar encontrando, te pones nervioso, nerviosa, hay una atracción, pero por el momento, cariño, deja que el tiempo ponga lo que es en su lugar. Estos personajes pueden ser de elemento aire o cualquier otro elemento. Va el encuentro donde tú de repente te vas a dar cuenta que este personaje siente algo por ti, es cuando el clima sea frío, en cualquier lugar que tú estés, ¿vale? Cuando el clima sea frío, porque está muy abrigado, muy abrigada. Va a haber una conexión con él o con ella. Bendiciones, mi querido Acuario. Gracias por tu apoyo. 2024, cariño, es empezar otra vez desde cero. Te viene una oportunidad. Hasta la vista y sé feliz.